Muy buenas, tercera parte del análisis al circuito de Monza y lo hacemos hablando sobre los reglajes. Lo vamos a hacer como siempre utilizando gráficos de telemetría. A veces lo digo, a veces no, pero bueno, ya sabéis, los que seáis seguidores del canal, que son datos basados en simulación para que entendáis un poco cómo es el circuito a rasgos generales, no para que sepáis cuál es el valor exacto en cada punto del circuito de cada canal, ¿vale? Aclarado esto, que es para distinguir cada uno de los circuitos, vamos a empezar por la carga aerodinámica. Ya sabéis, si habéis visto los anteriores análisis, que es un circuito de velocidad punta, que la carga aerodinámica es mínima. Y eso, pues en este gráfico la velocidad se ve claramente. Fijaos que aquí, todo este tramo vamos completamente a fondo. Aquí tenemos el pedal del acelerador y el gráfico de la velocidad que sube. Como estos análisis los hacemos para comparar circuitos, están todos los reglajes iguales en todos los circuitos, por lo tanto aquí habría que quitar mucha carga aerodinámica para que la velocidad no se estancase en esta recta, sino que siguiera subiendo al menos unos metros más. Por lo tanto, esto sería todavía más alto, full tramo de recta, aquí curva muy lenta, la carga aerodinámica no te ayuda a nada, otra vez tramo de recta enorme, que es verdad que es un poco giro porque es la curva 3, este es el gráfico del giro de volante, este es el de la velocidad, ¿vale? Entonces todo esto se va haciendo a fondo, no necesita carga aerodinámica porque esa 3 se va a hacer a fondo sí o sí. Este tramo de curvas de baja velocidad o incluso media baja, podríamos decir, pues tampoco te va a ayudar excesivamente la aerodinámica, un poco más que aquí, es verdad, pero apenas nada. Y luego tenemos esta serie de dos curvas que aquí tener un poquito más de carga aerodinámica sí que te va a ayudar, sobre todo porque veis que no tenemos tramos de recta muy largos, que el drag te suele afectar más, bueno, te suele afectar más, no, te afecta más directamente a final de recta cuando la velocidad es muy alta. Aquí, como no se alcanza tanta velocidad, pues el drag te afectaría poco y estas curvas que se toman en torno a los 200 km por hora, ahí la carga aerodinámica sí te ayuda mucho. Luego tenemos otro tramo de recta, ya estarías perdiendo tiempo con el drag, y luego esta serie de enlazadas que, como veis, pues tenemos a un lado y otro, son izquierda, derecha, izquierda, pues sí que te puede ayudar también algo la carga aerodinámica, de hecho sería bastante lo que te ayuda, más que en las curvas 4, 5 y en las 1, 2, que son las que tenemos aquí. Por lo tanto aquí, bueno, te ayudaría algo, pero luego otra vez lo ibas a perder todo aquí. La curva 11 sí que la podrías hacer bastante más rápido, es una curva rápida, bastante larga, pero luego otra vez lo perderías en la recta. Por lo tanto, cada vez que ganas en un sitio, lo estás perdiendo en otro. Y el primer sector, fijaos que es hasta aquí. Es decir, todo esto estarías perdiendo muchísimo tiempo si tienes drag. Aquí no ganas nada y aquí estarías perdiendo mucho tiempo y de aquí hasta aquí muchísimo. Así que es un circuito de muy baja carga aerodinámica. El tema del balance, ¿no? Que lo mencionamos siempre, si prefieres un balance un poquito más adelantado para que el coche sea más nervioso, más ágil, un poquito más atrasado. Aquí vas a partir de cierto equilibrio. Estos Fórmula 1 generan muchísima carga con el suelo y difusor. Por lo tanto, es una carga aerodinámica que ya la estás generando bastante centrada, un poquito atrasada. ¿Te compensa poner un poco más de carga en el alerón delantero? Pues quizá para compensar cierto comportamiento subvirador, para hacer esta serie de enlazadas que son en las que mencionaba antes, 8, 9, 10, izquierda, derecha, izquierda, pues a lo mejor sí. Para las 6, 7 a lo mejor también, pero es mínimo. Lo tienes que subir muy poquito para que el coche, ya digo, no te subvire excesivamente. Pero para conseguir un sobreviraje, que es lo que se busca, por ejemplo, en Silverstone, ¿no? Que es el ejemplo que ponemos siempre, que es volantazo a un lado, volantazo a otro, volantazo a un lado, para que ese tren delantero, que es el que dirige el coche de un lado y otro, te responda, necesitas un balance muy adelantado. Pero aquí eso no te compensa, porque sí, poniendo más ángulo delante, vas a conseguir un balance más adelantado, el coche va a ser más ágil, pero vas a generar mucho más drag. Y eso no te sale nada rentable. Luego, en cuanto al trabajo de los frenos, hay que tener en cuenta que aquí, pues bueno, tenemos varias frenadas, tenemos 6 en concreto, 3 que son muy fuertes, esta es tremendísimamente fuerte, como vimos ayer, que es la de la curva 1, la de la curva 4, también bastante fuerte, y esta es la de la 8. Son frenadas fuertes, sobre todo esta, no porque se alcance una velocidad muy baja, que bueno, estamos ahí en torno a 150 km por hora más o menos, pero es que llegas a una velocidad brutal a esta zona. Entonces, por eso la frenada es fuerte. No porque se alcance una velocidad muy baja en el vértice, sino porque llegas a mucha velocidad. Entonces, este tipo de frenadas, para hacerlas de forma eficiente, lo más habitual es que quieras un balance un poco más adelantado, porque vas a tener una transferencia de peso importante hacia adelante. En fin, se carga mucho adelante. Para hacer la frenada eficiente quieres adelantar el balance. Sobre todo si quieres apurar frenada para efectuar un adelantamiento y demás, o para defenderte de él, normalmente quieres un balance adelantado. Pero para estos dos toques de freno, curvas 6 y 7, como tengas un balance excesivamente adelantado, quizás sufras un poco de subviraje. Es decir, que el coche tiende a irse largo en la curva. Como norma general, lo que se hace es adelantar el balance
Luego puedes configurar que según vas soltando freno se vaya atrasando, que eso te va a ayudar mucho, por ejemplo, en la curva número 11, que como veis prácticamente toda la frenada se hace en giro. Aquí estamos frenando y aquí estamos girando. Y por lo tanto ese balance un poco atrasado mientras se va soltando y estás ahí a medio freno te ayuda. Y de esta manera, como aquí no vas a frenar probablemente al 100%, pues esa especie de transferencia hacia atrás en la frenada en rangos intermedios, pues también te ayude. Que estás en vuelta de clasificación y te puedes permitir jugar un poquito más con el balance y demás, pues aquí lo puedes atrasar y luego lo vuelves a adelantar para esta frenada. Depende un poco. Lo bueno del tema de los frenos es que la refrigeración es relativamente fácil. Si nos venimos aquí, en Car Vitals, tenemos el gráfico de la temperatura de los frenos. Como veis, sube mucho la curva 1, frenada 1, siguiente frenada está aquí, sube bastante, luego tenemos estos dos pequeños toques, sube poquito, se sigue refrigerando, luego sube otra vez en la 8, se sigue refrigerando, sube un poquito en la 11. Es decir, sí que tenemos picos importantes, pero luego la refrigeración es muy fácil porque se alcanza mucha velocidad. Cuanto más velocidad vaya el coche, más aire está entrando en los conductos de refrigeración y por tanto más se refrigera. Problema que se puede tener en Monza con los frenos, que como es relativamente fácil refrigerarlos y tú no quieres nada de drag, pues pones unos conductos de refrigeración, unas tomas de refrigeración para los frenos excesivamente pequeñas. Entonces el problema que puedes tener es que aquí te encuentres un susto y se calienten más de lo que debería, o que no lleguen a una temperatura lo suficientemente baja como para que este calentamiento no suponga un problema grave. Es decir, es fácil refrigerarlo, pero es que tú no quieres nada de drag y refrigerarlos produce drag, porque al final es hacer que el aire choque contra el coche de alguna manera, te genera turbulencias y demás. Entonces, el problema puede venir por ahí, por ser demasiado ambiciosos, pero la refrigeración como tal no debería ser un problema muy grave. Y luego, la gran clave del circuito de Monza suele estar en las suspensiones. Hemos dicho que la carga aerodinámica, te puede ayudar un poco en alguna zona y demás, pero lo que quieres sin duda es tener poco drag, poco arrastre del aire, es decir, que el aire no te empuje mucho hacia atrás. ¿Cómo se consigue eso? Teniendo un coche lo más bajito posible. Parte positiva. Si tú levantas un poco el coche, pero pones las suspensiones blandas, sobre todo los elementos elásticos, cuando alcance cierta velocidad, aunque no haya mucha carga aerodinámica, como ya de por sí por el suelo los coches generan mucha carga y se alcanzan velocidades altísimas, el aire va comprimiendo el coche. Entonces tienes esa opción, la de ponerlo un poquito más alto, pero más blando a nivel elástico, y de esa forma el coche se puede ir comprimiendo, y al final de recta, que cuando más drag hay, es cuando el coche más bajito está y menos drag tienes. Es como el típico truco, o sea, no es que esto sea la panacea, es como una cosa básica. ¿Para qué te puede ayudar eso también? Pues por ejemplo, si quieres ser más agresivo con los pianos, en las curvas de baja velocidad o media velocidad, porque claro, al tener la suspensión con más recorrido, puedes ser más agresivo con los pianos. Si tú siempre llevas el coche muy bajito, es decir, pones las suspensiones muy bajas y muy rígidas, cuando te comas un piano el coche te puede saltar. Y además es un circuito con bastantes baches, hay algunos pianos que puedes intentar evitarlo, pero alguna vez quizá te lo termines comiendo, entonces es un circuito en el que es mejor tener esa especie de rango de movimiento. A nivel aerodinámico, no te compensa para nada, sobre todo si tienes las suspensiones relativamente blandas, porque en Fórmula 1 siempre son durísimas y siempre son muy bajos, pero si en términos relativos de Fórmula 1 tienes las suspensiones un poco blandas, es verdad que va a balancear más, vas a generar menos carga aerodinámica, pero es que tu configuración tampoco es de mucha carga aerodinámica. Así que si ponemos eso en la balanza y además metemos también todas estas frenadas, las suspensiones tienen que encargarse de que las ruedas tengan el mayor agarre posible y luego también en salida de curva. Es decir, esto es eficiencia en frenada pura y también necesitamos lo que llamamos eficiencia en tracción, es decir, salida de curva lenta o media. Aquí, cuanto más rápido salgas de esta curva, antes vas a alcanzar mayor velocidad y lo vas a estar aprovechando todo este tramo. Y aquí pasa algo relativamente parecido, porque claro, no es tanto tramo de recta como aquí, que ya digo, no es recta porque es la curva 3, pero se hace a fondo, que es lo que nos interesa. Pero si tienes mejor tracción gracias a las suspensiones, que fomentan más el agarre mecánico, que absorben bien los baches, que distribuyen bien el peso del coche, todo eso, pues aquí también vas a ganar un poco. No tanto como en la zona esta, pero sí que un poquito. Y luego aquí quizá también, porque ya es velocidad media tirando alta, entonces no tanto como aquí, pero bueno, lo puedes aprovechar durante todos estos tramos. Es decir, aquí lo vas a aprovechar muchísimo, porque es curva de baja velocidad y encima un tramo recta muy grande. Aquí lo vas a aprovechar un poco porque es curva de baja velocidad, lo aprovecharías mucho, pero el tramo de recta no es muy largo, y aquí es curva de media velocidad, por lo tanto lo aprovecharías poco,
pero aprovechas ese poco durante muchos metros que se va a fondo. Y luego aquí pasa algo parecido a lo que tenemos aquí, pero la serie de enlazadas no, 8, 9, 10 se hace a menor velocidad y por lo tanto lo vas a aprovechar durante todos estos metros y además bastante. La salida de la 11... Bueno, la suspensión no suele ser tan importante porque es una curva que es prácticamente toda la frenada en giro, siempre velocidad media tirando alta, entonces tema de tracción pura que suele ser salida de curva lenta, aquí no se aprovecha tanto, al menos la configuración que se hace con las suspensiones, pero también te puede ayudar un poquito. Por lo tanto, es un circuito en el que se suele decir que puede ser fácil la configuración porque al final es poner baja carga aerodinámica y ya está, pero es bastante complicado porque, por ejemplo, en Spa tú tienes un circuito, vale, de baja carga, pero puedes poner media baja o baja. Entonces, si pones media baja, vas a ir mejor en el segundo sector y peor en el primero y en el tercero. Si pones baja, vas a ir al revés, mejor en el primero y en el tercero y peor en el segundo. Pero por otra parte vas a degradar menos los neumáticos, entonces puedes jugar. Y no tiene por qué ser una cosa mejor que otra. Pero en Monza no puedes jugar. En Monza tienes que tener una carga aerodinámica mínima para reducir al máximo el drag. Por lo tanto, ya estás muy limitado. Tienes que tener un ojo puesto en los frenos porque hay frenadas fuertes. Es verdad que es relativamente fácil refrigerarlo, pero no te puedes pasar de ambicioso con eso. Y luego el resto del trabajo pues lo tienes que hacer a través de las suspensiones, lo tienes que hacer a través de los neumáticos, que siempre Pirelli especifica pues la caída máxima, la presión mínima, todo eso. Por lo tanto, en Monza estás muy limitado. El reglaje es teóricamente fácil, pero las limitaciones pueden hacer que sea un auténtico quebradero de cabeza para algunos equipos, sobre todo los que tengan un coche que funciona mejor en circuitos de alta carga. Espero que os haya quedado claro el resumen, he intentado sintetizarlo lo máximo posible. De todas formas, ya sabéis que en Level Up Academy tenéis muchísimos cursos sobre reglajes, sobre Fórmula 1, sobre Sim Racing, sobre analizar datos, telemetría, de estrategia de carrera y todo eso. Así que, si queréis formaros en automovilismo, esa es la mejor oportunidad porque son solo 15 euros al mes, no hay ni matrícula, ni tiempo de permanencia, ni nada. Mientras paguéis un mes con esos 15 euros, ese mes vais a poder ver todo el contenido porque no hay que comprar individualmente los cursos, tenéis soporte para dudas, certificados, descargas, setup para Sim Racing, lo tenéis absolutamente todo. Así que echad un vistazo que además la primera clase de cada curso es gratis. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos después de la carrera haciendo un buen análisis.